Pero me parece que puede ser un dispositivo interesante, descontracturado y donde haya un intercambio rico, donde se puede hacer un intercambio rico, o sea que uno pueda salir con la sensación de que se lleva algo para leer, para pensar. Bueno, este sábado es la tercera reunión desde Buenos Aires, retorno a Lacan, es en el Club Armenia, en la calle Armenia, ahí en Armenia en 1300. Yo estoy invitado a participar. Es una invitación media rara porque me estuve fijando en la lista de los que vamos a exponer, que somos 15 o 14. Me parece que soy el único que no soy de alguna escuela freudiana. Me parece que sí, Canal de Convergencia, de las dos escuelas freudianas y algunas otras escuelas freudianas. Yo tengo una mesa con la gente, con Isidoro, de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, con Berger, que fue miembro de la Escuela Freudiana de París, en este momento no sé, ¿verdad? Calvo, que es de la Escuela Freudiana de Montevideo. Bueno, a las 14:30. Bueno, vamos a empezar a darle al seminario 23. Vamos a ver si se deja que le leamos. Vamos a ver. Yo leyendo la primera reunión de vuelta, la primera reunión del curso, en la versión Ricardo Rodríguez Ponte, para la vez pasada, por mis lecturas de los últimos meses, incluso por las cosas que publiqué en el libro Otro Lacan, destaqué el tema que aparece en la página 6 de la versión de Ricardo Rodríguez Ponte de la naturaleza. Y Lacan es un autor que no a esta altura, que tiene más de 70 años, sino incluso cuando tiene 36 años. A los 36 años es un autor maduro, que tiene un montón de lecturas hechas, de la más diversa índole, en ciencias formales, en filosofía, en ciencias humanas, y que ya tiene un montón de ideas propias y posiciones asumidas, y que implica una profunda dificultad leerlo, porque él va presentando los temas de una manera tal donde en la mínima presentación del tema, en un párrafo, ya hay condensado una larga discusión, que a uno le resulta que el texto en el cual lo presenta Lacan es muy confuso, muy barroco, pero en realidad no es eso, es condensado. Está condensado y presentado un poco así, sin introducción, un conjunto importante de elaboraciones que no solamente son algo así como el precipitado de lo que viene trabajando en torno a ese tema, sino de un montón de exposiciones, de conflictos, de posiciones ideológicas, epistemológicas, filosóficas. Si uno viene de leer justo una temática que uno investigó, el CD de Scars, para eso es. Ahora digo el nombre porque como Carlos falleció ya. El CD de Scars es lo mejor para eso, porque uno puede, una rápida ojeada, tener casi prácticamente en el CD que él me pasó, el último, que tiene español y francés, agregó mucha bibliografía de lo que se publicó de Lacan en los últimos 2 o 3 años, con lo cual debe estar el 99.9%. Y yo venía justo de trabajar, está en la página, en torno a la página 80 de mi libro, el tema de cómo Lacan trabaja naturaleza. Y como venía de trabajarlo y lo busqué y escribí un poquito en torno a eso, ahora que aparece naturaleza aquí, a mí no me resultó difícil
ni barroco, ni confuso, ni me sorprendió el salto, porque no hay tal salto. Hay un salto respecto del lector si el lector no está preparado. Es como entrar a pelear hace 10 años con Mike Tyson. Ni 5 segundos te arranca la cabeza de la primer piña que te da. Para pelear contigo así tienes que estar preparado. Al menos que para rajar y escapar antes de que te dé la primer piña. Los boxeadores que escapan, que son castigados en puntos, perdés igual, pero si escapás. Así que vamos a trabajar la concepción de Lacan sobre naturaleza, que es muy interesante porque Lacan tiene como una idea de qué trasunta filosófica y epistemológicamente la idea de naturaleza. Y creo oportuno que sus discípulos, los psicoanalistas en formación, estén advertidos para la práctica del psicoanálisis sobre la concepción de naturaleza. Así que vamos a leer juntos estos 2 o 3 párrafitos y yo después les voy a proponer leer otros 2 o 3 de Seminario 19 y Seminario 21. O sea, parece que en esos años Lacan tenía muy en la cabeza este tema. El problema es que lo presenta muy salteado en varios seminarios distintos. Bueno, dice así: yo heredo de Freud, muy a pesar mío, porque enuncié en mi tiempo lo que podía ser extraído en buena lógica de los balbuceos de lo que él llamaba su banda. No tengo necesidad de nombrarlos a los psicoanalistas que participaban con Freud en la reunión de los viernes, donde Lacan dice que hay un problema de lógica, de buena lógica, y donde él hereda. Esas 3 cosas tenemos que tener en cuenta. Ahí no queda claro si Freud participa o no participa del problema de lógica de la buena banda, de la banda esa, queda ambiguo, veremos. No tengo necesidad de nombrarlos, es esa pandilla que seguía las reuniones de Viena y de la que no se puede decir que ninguno haya seguido la vía que yo llamo de buena lógica. O sea, ninguno siguió la buena lógica, ninguno. Y ahí aparece la naturaleza, diré. Cuando uno lee desprevenido, uno dice, ¿qué carajo tiene que ver Freud, Viena, la banda, la buena lógica? Pum, te salta a naturaleza. Quizás porque el problema de mala lógica o buena lógica esté vinculado a cómo se trate el problema de la naturaleza. Está muy bien dicho, dice la naturaleza. No dice naturaleza, diré para cortar por lo sano, dice la naturaleza, la mujer. No es lo mismo que decir mujer, puede decir una mujer que decir la mujer. Esto es, en Lacan es que prestar el oído, como lo harían con un paciente. La naturaleza de esa familia, porque la naturaleza de esa familia, no es lo mismo que decir una naturaleza. La naturaleza, diré para cortar por lo sano, se especifica por no ser una, lo que ataca la idea de la naturaleza. Pero podría suceder entonces que esto sea en diálogo con los post-freudianos. El discurso, la discusión con los post-freudianos tenga que ver con esto, con cómo se concibe la naturaleza. Cuando los psicoanalistas dicen que la mujer, el misterio de la mujer, que el goce de la mujer, cuando los psicoanalistas lo dicen, especialmente los lacanianos, el enigma de la mujer, ellos, los psicoanalistas lacanianos, sépanlo o no, hablan de la naturaleza. Mi impresión es que sí. Mi impresión es que sí. Que creen que los hombres son de una manera, que las mujeres son de otra manera, y que eso es todo parte del campo de la naturaleza. Les digo porque vieron que un párrafo más adelante habla de la relación sexual. Con lo cual, la naturaleza, porque las mujeres son como son.
Hay naturaleza se entendería como esencia en realidad. Espera. El amor y Occidente. El artículo que usaron Marinés y Juliana para la jornada, para trabajar las fórmulas de la sexuación, para pensar lo que Lacan dice en este seminario, que la mujer es un nombre de Dios, estaba planteado aquí, donde aparece claramente como movimiento cultural de evolución socioeconómica el estatuto de la mujer. Lo que en Freud ya está como problema de la dama, lo que Freud llama la dama idealizada, y que Freud cree que es un problema de la neurosis obsesiva. La mujer no existe. Tiene que ver con qué? Con algo de la índole, de la naturaleza de los sexos, de la naturaleza que organiza los sexos, o tiene que ver con algo que debe ser pensado de otra manera. Eso estamos trabajando. Entonces, la naturaleza, diré, para cortar por lo sano, se especifica por no ser una. Bueno, primera cuestión, que de larga tradición filosófico-científica de Occidente. Que la naturaleza no es una. ¿Y por qué hay que decirlo? Primero porque se considera que en Occidente se considera, nadie considera en Occidente, salvo que estudie el problema, que existirían las naturalezas. Nadie utiliza el concepto de naturaleza de tal, salvo que sea un estudioso del problema, digo, ¿no? Pero nadie utiliza el concepto de naturaleza en plural, las naturalezas. Para nosotros hay la naturaleza. Y por otra parte, desde Descartes para acá, hay que saberlo, la naturaleza es un nombre de Dios. Y para nosotros Dios es uno. Las cosas son como son porque tienen una razón. Que las mujeres tengan 2 tetas, porque tengan vello puriano, porque haya depredadores justos para los animales, como si supusiésemos que hay un orden en la naturaleza y que si el hombre no hubiese intervenido, la naturaleza funcionaría perfectamente igual en su sabiduría y orden eterno. Es que naturaleza, el concepto de la naturaleza, no hay que perder de vista, es un nombre de Dios. Y para nosotros Dios es uno. No existe para nosotros la idea de dioses múltiples. Entonces, la naturaleza, diré, para cortar por los senos, se especifica por no ser una. ¿De dónde el procedimiento lógico para abordarla? ¿De dónde es necesario un procedimiento lógico para abordarla? Llamar naturaleza a lo que ustedes excluyen por el hecho mismo de llevar de interés sobre algo, distinguiéndose este algo por ser nombrado la naturaleza, por este procedimiento no se arriesga a nada más que afirmarse por ser un potpourri en castellanizado. Ricardo Rodríguez Ponte, popurrí. No puso popurrí. Eso me llamó la atención. Puso popurrí. En porteño lo puso, popurrí. Popurrí. Quizás existe, yo me fijé en el diccionario español. La Real Academia sí existe popurrí. Un popurrí, ¿qué es un popurrí? Conjunto diverso de cosas heterogéneas. Diverso de... Entonces la naturaleza no es un potpourri. Piensa en potpourri, porque nosotros después nos encontramos con el problema de enjambre o litoral o conjunto o cadena. Hay que pensar cuál es la lógica que aplicamos a los elementos para indicar su modo de reunión. Bueno, el potpourri no tiene ninguna orden ni lógica. No tiene ningún orden ni lógica. Entonces es un potpourri fuera de la naturaleza.
Es un potpourri, dice Lacan, fuera de la naturaleza. En francés es hors nature. ¿Entienden lo que quiere decir? Hors nature. Yo creo que tendría que haber puesto Ricardo antinatural. Es un potpourri antinatural. Eso no puede ser natural. 3 tetas. Hay una película futurista que no tiene oxígeno, que tienen a todos los pobres abajo sin oxígeno. El Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro. Que aparece en una deformación genética una mina, una prostituta con 3 tetas. No es ahí, ¿no? En esa película. Me acuerdo de otras escenas, pero sí. Bueno, cada uno con lo suyo. Qué asquerosidad recordarlo. Pero me parece que lo de fuera de va en camino de la lógica que usan las fórmulas de la asociación en Leturdi con el fuera de universo, que no es lo mismo que anti. O sea, en el anti tendrías algo del orden de la negación. En el fuera de universo me parece que va en, digamos, rumbeando para el tema de la compacidad, etc. No, mi impresión es que acá no. ¿Entendieron lo que dijo ella? Bueno, vamos a ver cómo se sucede. no se escucha. Y lo que dijo, lo que dijo, Decirlo en voz más alta si te escuchan atrás. claro, acá. Digo que como está planteando lo de la y una, que lo toma en la fórmula de la asociación con la mujer o una mujer, lo de, me parece que cuando pone fuera de, en las fórmulas de la asociación está el tema de fuera de universo, que no es lo mismo que anti-universo, vamos a decir. Me parece que ahí el prefijo, yo lo entendería que por ahora, me parece que va más preciso fuera de, por ahora. No sé. Yo les propongo entonces un conjunto, o sea, como están los elementos en un conjunto que no están ordenados, y raro. Lo que hay que entender por naturaleza es un potpourri raro. Ahora lo vamos a ver cuál de las dos lecturas nos resulta más coherente. Hors nature, en francés, y Ricardo Rodríguez Ponte lo indica, está escrito fuera de la naturaleza. Hors nature. La ventaja de este último enunciado, la naturaleza es un potpourri fuera de la naturaleza. La ventaja de este último enunciado es que si ustedes se encuentran, para tenerlo bien en cuenta, que el nombrar contrasta con lo que parece ser la ley de la naturaleza, que, por ejemplo, no haya en él, quiero decir en el hombre, relación naturalmente, bajo todas las reservas, entonces naturalmente sexual, ustedes plantean lógicamente lo que resulta ser el caso, que ese no es el privilegio del hombre. ¿Qué? Lo vamos a volver a leer ahora mismo, pero quiero leer el párrafo que sigue. Tengan cuidado, sin embargo, de no ir a decir que el sexo no es nada natural. Traten más bien de saber lo que es en cada caso, desde la bacteria hasta el pájaro. Ya he hecho alusión a la una y al otro. No busqué donde la habla de la bacteria. De la bacteria para decir de lo real, ¿se acuerdan? Cuando dice que lo vivo no es claro, en el 20, que la bacteria no es, que sería un ejemplo mal entendido de la sustancia viva como lo real, que sería la bacteria, ¿verdad? Y del pájaro. Tengan cuidado, sin embargo, de no ir a decir que el sexo no es nada natural. Traten más bien de saber lo que es en cada caso, desde la bacteria hasta el pájaro. Ya he hecho alusión a la una y al otro, desde la bacteria hasta el pájaro, puesto que estos tienen nombres. Bueno, no vamos a entrar en la creación divina, Adán y Eva. Nos detenemos en este párrafo. En este párrafo, ¿de qué habla? Mi impresión es que traten más bien de saber lo que es en cada caso. Se refiere a biología. ¿Cómo se reproduce una bacteria? ¿Cómo se reproduce un pájaro? Es biología. ¿Sí? Entonces, ¿o no?
¿No me parece que traten más bien de saber lo que es en cada caso? Este es un problema de saber. ¿Y cuál es la ciencia? Ahora hay una ciencia que se dedica a saber lo que es la reproducción sexuada en los seres vivos. Por ejemplo, en algunos casos no es sexuada la reproducción. Hay reproducción de seres vivos que no es sexuada. La bacteria, por ejemplo, no es un ejemplo menor el de la bacteria. Entonces, primera cuestión, para ir de atrás para adelante. La ciencia, en el sentido de Lacan, al menos acotando tranquilos, la del siglo XX, la de la última revolución científica total, la de la matemática, la de la física, la de la química, o sea, física relativista, física cuántica, para química teoría del caos, para matemática salir de la idea del programa de Hilbert y teorema de Gödel. Para esa revolución, la del siglo XX, no hay la naturaleza. O sea, la ciencia produce la ruptura de ese orden supuesto. Después viene justamente cuál sería ese orden supuesto, que es la creación divina, donde ¿cómo el del orden de la creación divina incluye o no incluye a las bacterias? ¿Dios creó a las bacterias? No, las creó. Porque si no tenía que haber hecho subir una bacteria macho y una bacteria hembra al arca de Noé. De todos los seres vivos, una hembra y un macho subirás al arca de Noé. Esto, Flor, está en Stephen Jay Gould, está espectacular. Lo que trabaja Stephen Jay Gould del arca de Noé para cagarse de la risa. Por ejemplo, ¿cuántos metros cúbicos debería tener? Si suben todos los animales, machos y hembras, es genial. No entra ni el 1% de los animales, es genial. El tipo se toma en serio la boludez del Antiguo Testamento y las estudia. Esa es la grandeza de la vida, ¿no? ¿Cómo? Sí, la grandeza de la vida. Entonces, primera cuestión, para ir ordenando el campo. La naturaleza es un concepto precientífico en este sentido de la ciencia moderna del siglo XX. Y lo que descubre la ciencia, todo ello es fuera de la naturaleza. Es raro, es sorprendente, por eso mi lectura de este hors nature. ¿Saben de lo que habla ella, no? Por ejemplo, en la Cadenudo Borromeo, lo que Lacan localiza fuera de lo simbólico, fuera del imaginario y fuera de lo real, esas localizaciones se llaman fuera de. Pero acá no dice fuera de la naturaleza, dice hors nature, igualmente. Entonces, primero, que esta idea de naturaleza, la idea de naturaleza debe ser atacada no por la filosofía o la estética o la poesía, sino justamente por el avance de la ciencia. Y respecto de la naturaleza hay que saber que no hay ese principio ordenador general universal, y que hay, lo que se descubre todo el tiempo es sorpresas que nosotros jamás supusimos que podían estar incluidas dentro del concepto teológico, filosófico de naturaleza, incluso en el de Descartes. Llamo por naturaleza cuando nosotros suponemos, por ejemplo, que todas las partes del cuerpo humano están ahí cumpliendo alguna función, ¿no? Si fuese naturaleza, todas las partes del cuerpo humano están ahí porque cumplen una función. Eso es naturaleza. Pero nosotros sabemos que existe en la naturaleza una ley de la ciencia moderna que se llama la evolución darwiniana, donde los cambios en la estructura del cuerpo son por selección natural. ¿De qué? Selección natural, pero ¿de qué? De la mutación genética. Y la mutación genética es absolutamente azarosa. Los cuerpos humanos, los cuerpos de todos los animales están constituidos por selección natural. ¿Pero qué? La selección natural indica que hay algunas mutaciones genéticas que son viables con la vida y algunas mutaciones genéticas que no son viables con la vida. De hecho, la trisomía del par 21, mogolismo, es compatible con la vida. El 18
no se acuerda ella, yo justo por un caso me enteré, la trisomía del 18 no es compatible con la vida. Una mutación genética donde no es compatible con la vida. ¿Qué es eso que dice selección natural? No es que existe la naturaleza que dice este sí, este sí, este sí, este no, este sí, este no. Porque nosotros tenemos la idea de la naturaleza como Dios, que elige. Lo que está diciendo eso, que en la circunstancia donde vive, con esa mutación genética se muere. Eso que es selección natural. Que algunos se reproducen y otros se mueren. Pero eso es por mutación genética. ¿Entienden lo que digo? Sí. ¿Piensan ustedes en el apéndice? Exacto, Otra de mi edad. Pues nosotros somos de una edad donde era una cagada tener apéndice. Porque apenas te dolía la panza a un médico, pero tú te lo sacabas. El primer dolor de panza que tenía 7, 8, 9 años, pumba, quirófano. Es una cagada tener apéndice, todo el mundo tiene, ¿no? Alfredo, Ahora no operan más el apéndice. Pero no crecimos al combate de la frase la naturaleza es sabia. Sí, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Lo que pasa es que si es por mutación genética no hay sabiduría. Esa sabiduría es la sabiduría divina que hace de la naturaleza una. Pero cuando decimos la mujer no existe, o el misterio femenino, el enigma femenino, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Estaremos refiriendo. No sé muy bien qué quiere decir que no sea un campo unificado. Hay varias acepciones que se le puede dar. Primera, una sencilla, tranquila, desesperante pero tranquila, es que la física relativista no articula plenamente con la física cuántica. Hay leyes de una, coherentes en el sistema, y verificadas experimentalmente hasta donde puede verificarse experimentalmente una teoría que siempre es una parte, y la teoría cuántica lo mismo, que no articulan entre sí. De hecho, muchos físicos suponen que no se van a articular nunca y muchos están buscando la articulación. Algunos de los que buscan esa articulación llaman la teoría que tendrían que encontrar la teoría M. No sé por qué le llaman M mayúscula, que sería la teoría que unificaría el campo de los fenómenos, que también en cierta forma más imaginaria se podría llamar el campo de los fenómenos del infinitamente pequeño y el campo de física cuántica, y el campo de los fenómenos infinitamente grande, cosa que hoy ya no se utiliza como metáfora, porque el problema es que el infinitamente grande está compuesto de los elementos subatómicos infinitamente pequeños. Así que esa diferencia, pero sí, la física relativista y la física cuántica no arman, no hay una física, ¿entienden? Con lo cual cada una de ellas habla de otro universo con sus leyes, sus propiedades y sus materias, y no coinciden. También podría ser una forma de entender el campo unificado el que podría llegar a saberse todo. Que falta un poco más, era el estado de la física a comienzos del 19 y era el estado de la matemática a mediados del 19. Que ya se sabía casi todo, que faltaba un poquito más y se iba a terminar de saber todo. Y que lo importante no es si sí o si no, sino cuál es la idea de base. Y es que la ciencia tiene la disponibilidad de un saber todo, que hace falta un pequeño esfuerzo o un gran esfuerzo más para terminar de saberlo. La epistemología más moderna y la posición de los científicos más modernos es que nunca se podrá saber todo. Que cada descubrimiento iluminará sobre un campo de preguntas y inaugurará otro campo de preguntas, con lo cual siempre habrá un núcleo de no saber que impedirá que haya un campo unificado. Si les interesa el tema, para Lacan la libido en el posfreudismo arma un campo unificado. O sea, es importante porque explica todo. Yo creo que la potencia de la idea del goce, ¿por qué es tan convincente la idea del goce? Porque lo dice Miller, sí, pero también lo dice Colette Soler y todos lo dicen. Está bien, eso obvio, eso convence. Pero ¿será la única potencia? Me parece que la potencia de la idea de goce es que da de vuelta un campo unificado cuando el significante no produce nunca un campo unificado, nunca sabes.
que vos interpretás algo apoyándote en la teoría de significantes, sabes que nunca podrás superar una cierta conjetura a partir de una configuración parcial de articulación de significantes que alcanza con incluir uno o dos para que cambie esa estructuración significante, y ya todo lo que fue de hipótesis ni siquiera ya se pueda contrastar o no. O sea, si uno trabaja con la idea de significante, el campo no es unificado. Pero si se trabaja con la idea de libido o la de goce como un nuevo nombre de la libido, es un campo unificado porque se entiende A, que todo es explicable, y B, que hay un principio que lo explica todo. ¿Entienden que estamos con naturaleza y Dios? ¿No? Podríamos decir nosotros tranquilos que el goce es un nuevo nombre de Dios. Solo que había dos dioses, un Dios bueno, un Dios malo. Y a eso vos decías que en el párrafo del 23 estás tomando, cuando habla de la naturaleza, que es en relación a los post-freudianos, puede ser perfectamente aplicable a los post-lacanianos. Puede ser súper pertinente. Es un problema de buena lógica, claro. Sí, que hoy estamos en el mismo problema. Sí, tal cual. Como problema teórico interno al lacanismo es que si uno sostiene la naturaleza, esto es, si uno no ataca en sí la idea de la naturaleza, una mujer de 61 años en la India se hace un tratamiento hormonal, de verdad que sí que salió en el diario. Pero me parece que en página 2 sería en Clarín, con L. En los dos salió, con L, tranquilo. Página 2 sería en Clarín. En ambos salió con una mujer de 61 años, hizo un tratamiento hormonal y que quedó embarazada y tuvo un hijo. Sucedió, no sé si saben, una mujer más grande que tuvo un hijo intraútero, porque hoy una mujer puede tener un hijo en un útero subrogante. Hoy se puede tener un hijo en el útero de otra mujer. Es un problema de la legislación, la última legislación que no lo incluye en Argentina. La ley quedó media antigua, ya salió media antigua, pero en muchos países ya se hace. Y de hecho, la tacharon. Estaba y la tacharon. Hubo un cambio. ¿Qué sacaron esa? A pedido de Francisco. Sí. ¿A pedido de Francisco? No, de Bergoglio. Ah, de Bergoglio. No, pero Dios ya sabía que iba a ser Francisco. Es el vicario de Dios, querida mía. El Papa es el puede vicario. pensar otra cosa. Bergoglio era... era otra cosa. Yo igual nunca termino de entender esas cosas, pero bueno, seguimos en la vía. ¿Qué podría decir alguien sobre eso? Es una aberración, Que no es natural. ya que no es natural. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. Todos los estudios de transgénero, el transvestismo, el transexualismo, dos papás que adopten un niño, dos mamás que adopten un niño. Mi mamá me dijo una vez de la pareja de homosexuales que vivía al lado, que desesperaba. Ya sé cuál es la mujer. ¿Cuál es, mamá? Supongo, Roberto. ¿Y por qué? Porque es el que lava la vereda. Vivían en una casa, no en un edificio, en la esquina de mi mamá vivía en un edificio, en la esquina, la casita de la esquina. Ya sé cuál. Esa es una vertiente natural, ¿entienden? Pero muchas de nuestras discusiones, en general los psicoanalistas suelen tener en los medios públicos, al menos cuando intervienen, las posiciones más retrógradas, lo hacen en función de la naturaleza, sépanlo o no, que la edad de tener un hijo, más o menos, ¿no? Es la edad fértil de una mujer. ¿Por qué? Porque hay un Dios que lo garantiza. ¿Entienden, no? Hay un Dios que lo garantiza. Porque se hace corresponder que la edad normal de tener un hijo es mientras la mujer menstrua. Pero esa correspondencia es una correspondencia divina. Y me parece que ya Occidente dejó eso hace rato como problemática, pero nosotros estamos todavía con esta idea. ¿Sí? Un paso más.
58, seminario 24. ¿Sabían que está entre el 19, 20, 21, 23 y en el 24 también encontré esto? En resumen, el despertar es lo real bajo su aspecto de lo imposible, que no se escribe sino con fuerza o por la fuerza, guión. Esto es lo que se llama la contranaturaleza. Lacan, por eso son un neologismo que es contra-naturaleza, contranaturaleza. En latín sí, ¿no? Hay contranatura. Relaciones sexuales contra natura. No tengo que explicar lo que es, ¿no? La naturaleza, como toda noción que nos viene a la mente, es una noción excesivamente vaga. La contranaturaleza es, a decir verdad, más clara que lo natural. Por eso yo entiendo el objetivo en la perspectiva de esta discusión, ¿no? O sea, de la concepción de naturaleza de Lacan, no tanto en relación con Romeo y por ahí. Los presocráticos, sigue diciendo Lacan como se los llama, tenían una inclinación a la contranaturaleza. Eso hay que pensarlo muy bien, porque Lacan dice que el aforismo freudiano "Wo es wahr, soll ich werden" está imbuido de lógica presocrática. Y no dice por qué. Con lo cual hay que estudiar en Lacan como Lacan lee a los presocráticos para poder decidir eso. Los presocráticos, como se los llama, tenían una inclinación a la contranaturaleza. Eso es todo lo que merece que se les atribuya a la cultura. Eso es todo lo que merece que se les atribuya a la cultura. Esto es todo lo que merece que se les atribuya. Acá me parece que lo escribí mal. Esto es todo por lo que merece que se les atribuya a la cultura. A mí me tragué un por yo seguro. Esto es todo por. Esto es 58, el seminario 24, clase del 19 de abril 77. Disponible en esta perla 154, 155. La traducción dice yo, así que me lo tragué yo seguro. ¿Entienden lo que está diciendo? Como eran contra naturaleza, hay que decirle que ellos inventaron la cultura. Porque su posición respecto a la naturaleza es contra la naturaleza. Esto es todo lo que merece, esto es por lo que merece que se les atribuya la cultura. Era preciso que estuviesen dotados para forzar un poco el discurso imperativo del que hemos visto que adormece. La física de los presocráticos. Ya es un mundo decir física, porque para nosotros física es la materia del colegio o la ciencia para Lacan paradigmática de la ciencia moderna. Para ellos física obviamente no era esa disciplina, era una reflexión. De hecho, muchos llaman a los filósofos presocráticos físicos, protofísicos, no filósofos. Quizá convenga pensar si la filosofía en sentido moderno no arranca con Sócrates. Justamente por eso a esto se le llama presocrático, porque hay un corte. Y quizás el corte, ¿se acuerdan Sócrates? No habla más de los elementos, tierra, agua, aire, fuego. Ya Sócrates no habla de eso. ¿De qué habla Sócrates? De la ética, de lo que es un buen ciudadano, si alguien merece morir, si no merece. ¿Qué se cree, qué no se cree, saber, no saber? Los mitos. ¿Pero tú crees todavía en el mito o no crees en el mito? Ahora, los presocráticos, los que eran físicos, ¿sobre qué trabajan? Singular y plural. Saben que tenían sistemas de 2, de 3 o de 4 elementos, ¿no? De hecho, Freud toma para pulsión de vida y pulsión de muerte a Demócrito, que tenía, ¿no?, amor e ira
como los dos elementos a partir del cual en su configuración, bueno, ya en Aristóteles reciben esta designación, que son los elementos. Ya lo presenté la otra vez, son los elementos que designaban en aquella época A, B, C, D, E, F, G, H, I, eso era. A ver, o sea, si un maestro le preguntaba a un discípulo, decime los estoy GA, el pibe se paraba y decía alfa, beta, gamma, delta. ¿Se entiende, no? Que es exclusivamente lingüístico, que proviene no solamente de los elementos del lenguaje, sino del orden que introducen los elementos del lenguaje que permiten después la ordenación y la cuenta. Pero es muy interesante saber que, por ejemplo, el de 4, aire, fuego, tierra y agua, no eran lo que son para nosotros esos 4 elementos, porque los tipos no eran pelotudos. Siempre la primera idea que hay que partir es que el otro de quien uno habla y piensa no es un pelotudo. En todo caso no es más pelotudo que uno. En todo caso somos todos, el paciente inclusive, el paciente del hospital también, y el paciente del hospital que viene de la Biblia y que es analfabeto o cuasi analfabeto también, en este juego, ¿se acuerdan la crítica de Lacan al juego de paro impar de los niños? Cuando dice es increíble que Edgar Allan Poe, que era matemático, haya cometido la boludez de suponer que el chico ganaba al juego de paro impar porque calculaba si el otro era más pelotudo que él o no. Lacan dice, ya que se le escapa, que la fórmula más fácil para ganarle a un cacherito así es hacerse el pelotudo, ¿no? Entonces, los elementos que ellos plantean son elementos, el aire, el agua, el fuego y la tierra, son elementos ideativos, ¿no? A nadie se le ocurría agarrar un poco de fuego, un poco de aire, un poco de agua, un poco de tierra, mezclar y sacar el bronce y sacar el hierro. ¿Entienden, no? Nadie lo hacía porque era una estupidez hacerlo. Eran ideas fundamentales a partir de las 4. ¿Se entiende, no? Sí. Yo quería agregar algo. Dale. Para demostrar el corte. Que en la física para los griegos se incluía el logos. Por supuesto. Porque el logos también era parte de la física. Pero a partir de esos clases queda dividido entre lo físico y el pensamiento, el habla, es decir, el logo. Son los dos campos, ¿no? Y las ideas arriba, los Platón. Pero para los presocráticos el logos era parte de la física. Eso es lo que hace determinante. Sí. Y lo elemental, digamos, tiene más que ver con, digamos, podemos verlo como principios. Tal cual. No como cosas. Por eso principios ideativos. No el principio en el sentido atómico, de cuál es la materia subatómica, hace falta uranio, que el uranio es el principio activo de la bomba atómica, sino ideas, no, tampoco las platónicas. Por eso me da la impresión que hay que remontarse para entender naturaleza en el sentido de la contranaturaleza que sostiene Lacan a la idea de los presocráticos. La idea de los presocráticos, los elementos están imbuidos del logos, no están separados del logos. Y de hecho se lo llamaba así, se lo llamaba como elementos propios del logos, del saber, del discurso, del habla. Bueno, en el libro pongo 2 más, una específicamente sobre naturaleza, que es el Seminario 20, clase del 20 de febrero del 73, de Rodríguez Ponte, página 18. Yo aprovecho para ir corrigiendo. El libro tiene 80.000 errores y la puta que lo parió lo corregí 2000 veces. Es tremendo. ¿Qué lo parió? Esta cita en el 20 es, la pongo entrecortada en mi libro, la cito entrecortada, la naturaleza de las cosas, que es la naturaleza de las palabras. La naturaleza de las cosas, que es la naturaleza de las palabras, y pongo a continuación la cita del materialismo. Es, si me permiten emplearlo por primera vez, en ese palabrerismo, materialismo de la palabra,
pero palabra en el sentido de los términos del lenguaje, no del habla, donde reside el asidero del inconsciente. Entonces, lo que está planteando Lacan en esta entrada al seminario, donde era el seminario de trabajar 4, 5 y 6, que terminó siendo el seminario sobre el 4, donde rectifica el cadenudo Borromeo de 3 para agregarle el cuarto elemento, porque Lacan está trabajando con una lógica superior en el sentido que resuelve ciertos puntos deficitarios de la lógica de 3. Lo que Lacan plantea al comienzo, luego de 4 y de 4, 5, 6, lo primero que plantea es que hay que desembarazarse de la idea de naturaleza. Para introducirla en la lectura, lo primero que hay que hacer es desembarazarse de la idea de naturaleza. Para Lacan, la idea de naturaleza... ¿Dónde dice eso? ¿En el 20? ¿Qué cosa? Me perdí esto de desembarazarse de la idea de naturaleza. Eso lo digo yo, estrictamente Lacan no lo dice en ningún lugar. Digo, ustedes ven que esta 4, este es el seminario que yo iba a dar sobre el 4. En realidad lo anuncié como 4, 5, 6. ¿Se sabe por qué él hace ese comentario 4, 5, 6? ¿Por qué hace ese comentario? No, es que va a trabajar el 4. Sí, pero... Y lo va a llamar al cuarto, lo va a llamar Santón. Y lo va a escribir con la letra sigma de griego. Estaba pensando con el 5-6. Ah, ¿hay dice algún no. dato sobre Sí, dice que no le da el cuero para trabajar 4, 5, 6, que Agata se anima a la lógica de 4. Es bastante interesante preguntarse por las estructuras cuaternarias en Lacan. Si uno revisa, muchísimas de las formalizaciones de Lacan, muchísimas, se caracterizan por ser cuaternarias. ¿Por qué son cuaternarias? ¿Por qué Lacan no las trabajó como de 3 o no las trabajó como de 5? No sé. Hay algunas razones que se pueden esgrimir. Una que trabajé yo y que me pareció interesante es que Jacobson propone que todo fenómeno del lenguaje requiere siempre para su análisis al menos una estructura de 4 elementos: el sujeto que habla y el sujeto de quien se habla, lo que se dice de quien se habla y el acto de decirlo. Ese para mí fue en su momento una de las razones que utilicé para pensar por qué para Lacan hace falta llegar al 4. Porque todo fenómeno del lenguaje, según la ciencia lingüística, en aquella que se apoyó Lacan, que no es sociólogo de Jacobson, ya tuvimos la oportunidad de verlo, sostiene que la estructura mínima es de 4. Me da la impresión que ahí hay una pista. Igual en media chueca, porque en Caracas, lo que podría ser el último seminario que dictó, o no sé qué, Lacan insiste todavía en mis 3, no son sus 3, cosa que es una cagada, porque tenía que haberle dicho, mira, como esto, tenía que haber dicho sus 3 no son mis 4. Pero bueno, hay que hablar, es muy difícil hablar y hablar todo el tiempo manteniéndose en una argumentación lógica que sea acumulativa, a veces que para adelante, a veces para atrás. Mi impresión es que Lacan dejó 4, no 3. No solamente porque corrigió el nudo Borromeo, e incluso ustedes saben que el D4 sigue siendo borromeico, en realidad bruniano. Ese tipo de nudos, ese tipo de encadenamiento se llama bruniano, por el matemático que dio teoría al respecto. El D4 sigue siendo bruniano. Cualquiera de ellos 4 que se corte separa a los otros 3 y nunca hay una relación de a 2, que eso también, ¿no? En la relación sexual, que es el punto al que se va, nosotros sostenemos que no hay relación sexual.
podría ser dicho en una de sus vertientes, no hay relación de dos, ¿no? Que hay relación siempre de al menos tres, pero parece que hay también algunos principios antropológicos para pensarlo, y es que no se encontró nunca en ningún pueblo que hable ninguna lengua que no cuente con 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3 y muchos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿No? El lenguaje provee del número y que nunca hasta ahora antropológicamente, estoy tratando de recordar el autor que escribió el libro sobre el número, que ahora no me acuerdo. No, el que... no me acuerdo de nada. No, es que yo escribo acá en hebreo el 70, la verdad, ¿sí? Ricardo. Hebreo. Tiene muchas citas tu libro. El capítulo donde discuto con Ritmo, además al final. Todavía no me llamó. Bueno, parece que es una propiedad del número no presentarse nunca la vida humana a los pueblos en cantidad menor que 4, con lo cual podría haber una correspondencia entre la estructura mínima de todo fenómeno del lenguaje, de ser cuatripartito, y la estructura de los sistemas numéricos que nunca son menos que cuatripartitos. 1, 2, 3, 4, más común es 1, 2, 3, 8. Eso es lo más elemental que se ha encontrado en el sistema numérico. Eso nos puede dar una pista de por qué Lacan trabaja siempre con estructuras cuatripartitas. Que yo sepa, él no lo justificó. Pero si se fijan en modelos, esquemas, grafos, los 4 discursos, el Borromeo del 4, la estructura de familia, el padre, la madre, el niño, el palo. la estructura de los escenarios 4 y 5. Él trabaja con las estructuras paternales. Acá trabaja con estructuras. La metáfora paterna. Sí, siempre trabaja con estructuras paternales, por eso me da la impresión que quedó subyugado por el Borromeo, y que a los 2 o 3 años ya logró darle la vuelta necesaria para que también el Borromeo fuese una estructura paternaria. Bueno, tenemos 20-25, si hay preguntas, es un buen momento para preguntas, y si no, les podría proponer un paso más de esta misma perspectiva, que yo no lo tenía cuando escribí otro Lacan, que aparece el término, pero no tenía su lógica, de la función acósmica. O sea, para Lacan, la naturaleza como idea comulga con otra idea, que es la idea de cosmos, que para Lacan la ciencia moderna, al menos Kepler para aquí, no Copérnico, y en esto critica mucho a Freud, dice explícitamente Freud se equivocó, nunca acepté, muchas citas hay de crítica a Freud en el sentido de suponer que la subversión estaba en Copérnico. Para Lacan sigue trabajando en el mundo armónico del cosmos, porque es el cosmos griego con sus representaciones geométricas más amadas,
es el círculo y su centro, que es la representación de la figura geométrica perfecta para los griegos y es la forma de funcionar de la democracia griega. No sé si ustedes saben que en el Ágora todos los ciudadanos, 7% de la población, se ponían en círculo, ninguno tenía ningún privilegio, salvo el de ir al centro, que tomaba el cetro y podía hablar y tenía derechos de no ser interrumpido, dejarlo argumentar, etcétera, etcétera. Bueno, para Lacan esa idea griega, la idea del cosmos, es quebrada por primera vez en forma fulminante por Kepler, que no entra en la discusión si el sistema es geocéntrico o heliocéntrico. Copérnico, el Sol no gira en torno a la Tierra que gira en torno al Sol, y Freud dice, he ahí la idea narcisística, y Lacan dice, para nada, no hay ninguna idea narcisística mientras conservemos que hay un centro y que algo ocupa ese centro. Mientras que Kepler sostiene la elipse como la forma del recorrido de los planetas en el sistema solar en torno a un foco, a un foco que es el Sol, y para Lacan la subversión de Kepler es que hay otro foco que está vacío, no hay nada, ¿no? Recuerdan a dos chinches del hilito, dos focos, uno está vacío, y a partir de ahí para Lacan la ciencia moderna se caracteriza por ser acósmica. Esto quiere decir, A, no hay un campo unificado, y B, no hay Dios, o sea, no hay un ordenador del campo. La crítica a la idea de naturaleza está totalmente emparentada, a mi entender, con la crítica de la idea de cosmos, que produce para Lacan un acosmismo. Acósmico no es un neologismo, ya había sido utilizado antes de Lacan. Lo que sí es un neologismo de Lacan es acosmonauta. ¿Se acuerdan de Gagarin? Antes se lo llamaba cosmonautas. A Néstor se lo llama eternauta. Néstor el eternauta, ¿vieron? ¿No? Néstor el eternauta. O sea, él viaja, fluctúa en el éter. De Gagarin ahora se dice astronautas. Voy a corregir esa idea. Y Lacan dice, Gagarin no es cosmonauta, es acosmonauta. ¿Por qué? Porque el recorrido de la nave y el recorrido de Gagarin en el espacio, Gagarin salió afuera, con el cablecito fue el primero que salió fuera de la nave. En la época de la guerra, ¿de quién llegaba primero? Llegaron primero los rusos en todo sentido, porque por la perra laica y por Gagarin, que hay una historia negra secreta de Gagarin tremenda, interesantísima, y entre ellas que no fue en ningún lugar jamás, así como se dice que el alunizaje, la luz, es mentira, la bandera y todo eso. De Gagarin se dice peor. Incluso parece que la vida y el destino de Gagarin estuvo muy comprometida con una historia oscura. Porque Lacan dice que el recorrido de la nave y de Gagarin no fue hecho en el cosmos, o sea, un campo unificado, garantizado por el dios de Miurgo, un sujeto que ni engaña ni juega a los dados, sino que fue calculado por las leyes de la gravitación de Newton, cuya fórmula es m1 por m2 sobre d al cuadrado, ¿no? La fórmula de la gravedad. Que Lacan la coloca, en ese mismo momento Lacan coloca la fórmula de la gravitación. O sea, para Lacan la ciencia moderna desarma la naturaleza, desarma el cosmos, desarma el mundo. O sea, ya no hay un determinismo ni una razón completa para todo. Justo lo contrario de toda la crítica de los científicos, de los lacanianos, de los freudianos, a Lacan utilizando la matemática. Porque se cree que Lacan, utilizando las ciencias formales, lo que hace es armar un cosmos.
que no Pero- acepta la castración. Uy, Sí, claro. Reitbach. Entonces la tecnología sería la naturaleza desde ese punto de vista, porque es un ordenador. Un poco más. Cuando yo hablo de Lacan, la ciencia es puro letras, es pizarrón y letras. Tecnología ya es la fabricación de objetos. Bueno, Vaya a saber qué es tecnología. Entiendo que está Ricardo queriendo decir la fabricación de objetos. digo los Me ordenadores. imagino a Digo los Heidegger. ordenadores. Me imagino a Heidegger ahí por detrás. Pero uno pensaba más Sí. en McLuhan. Pensaba en un ordenador como natural, desde ese punto de vista. No acósmico, sino como parte de un orden. Es un ordenador, ordena. De hecho, Normalizador. Computadora, traducino. una computadora, sí. Digo, una computadora es un ordenador. Se lo llaman. En España Sí, es sí, un ordenador. Sí, sí, dice ordenador. Y de hecho, arma toda nuestra vida. Nosotros nos movemos según las órdenes del computador. De la Claro, pero para computadora. Lacan hay dos principios fundamentales a tomar en cuenta. No se ordena a no ordena, sino se ordena en el sentido de un campo unificado, o sea, donde no haya un agujero de nesciencia, de imposibilidad de saber, de ignorancia, de docta ignorancia, que son todos la forma de Lacan se refiere a esto, al agujero en el saber. Gödel, el problema de Gödel, nunca se podrá saber el principio de incertidumbre de Heisenberg, nunca se podrá saber velocidad y momento, o sea, en función de un campo unificado, no que haya ordenación, porque el significante para Lacan ordena, pero no ordena en el sentido de un campo unificado, ni introduciendo la idea de A mayúscula sin barrar, de un otro sin barrar. Es eso lo que Lacan pone en polémica. Yo no me muevo por fuera de lo que propone Lacan, entiendan, ¿no? Que me circunscribo por mi desconocimiento de las materias. Yo creo que se opone fuertemente a la naturaleza significante. La naturaleza entendida como uno, que puede ser la naturaleza moderna clásica, o sea, la de Newton, no se opone a algo así como el juego significante. Digo, ahí habla No de Newton, del newtonismo. de newtonismo, pero se opone a, digamos, al juego del significante en el sentido de la fórmula, en el sentido de, fíjate que en el párrafo que leíste estaba la lógica, estaba el Sí. nombrar, ¿sí? Sería la así, letra. sería así, por naturaleza sabemos cómo son las mujeres. Por naturaleza. La naturaleza de la mujer. Pero hay En el que estamos hablando de chino básico, sentido del ser. envidian nuestro pene, sépanlo. ¿Se acuerdan de Magnolia, el tipo que daba conferencias contra las mujeres? Envidian nuestro pene, diría. Que Freud. Recordamos que era Freud que decía, las mujeres envidian nuestro pene. Ahí está el cosmos y está también lo Eso es naturaleza, eso es por naturaleza. Porque nacen sin el cosito o con el cosito. Para colmo, fue cuando nacieron con el cosito chiquitito, que tenían el cosito grande, entonces envidian. Eso es por naturaleza. Por significante, no sabemos cómo son ni las mujeres ni la mujer. Si no sabemos, Dios tampoco sabe. que no hay Dios. Lacan lo dice de esa forma más simpática, no sé. Dios no cree en Dios. Porque Lacan no dice que no hay otro. Dice que no hay otro del otro, o escribe a mayúscula barrado. Le da una figuración un poco, me parece más, que articula mejor la figura del otro, pero que ese otro. ¿Te parece la naturaleza también una especie de Dios laico? Es que la naturaleza es un nombre de Dios laico, es el paso cartesiano. Es lo que vino, Sí. digamos, después de la muerte de Dios. Pero seguimos creyendo en eso fervientemente. Y en psicoanálisis me parece de los peores lugares, porque muchísimo se sostiene de nuestros principios sobre una biología delirante o una biología mítica, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, que ni siquiera en biología se sostiene eso, ¿no? La pulsión de muerte en biología. No hay. Miren, la última. Respuesta a una cuestión de Catherine Milliot, es una cita de Lacan, en un texto que se llama Improvisación, Deseo de muerte, Sueño y despertar.
está en la página de la École Lacanienne. Ahí Lacan dice: Freud comete un error al concebir que la vida puede aspirar a retornar a la inercia de las partículas imaginadas como materiales. Está criticando la pulsión de muerte. Explícitamente. Ya no podemos decir lo que decíamos hace 3 años. Porque Lacan no lo habrá criticado explícitamente a Freud. Lo critica por doquier, pero nosotros no podemos leerlo. Freud comete un error al concebir que la vida puede aspirar a retornar a la inercia de las partículas imaginadas como materiales. ¿Qué le critica? ¿La inercia? No. ¿Qué le critica? Las partículas imaginadas como materiales. ¿Por qué? Porque la física cuántica pone el punto en cuestión si efectivamente existen esas partículas materiales. O son puras, o son ondas, puro movimiento. Para Freud es una propiedad de los unicelulares. Plasma germinal de Weizmann. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es la ciencia la que socava la idea de naturaleza, de cosmos. Mitología. Y para terminar, las 3 ciencias que se arman para Lacan a partir de la idea de naturaleza no criticada o de cosmos no criticadas, las 3 disciplinas son psicología, ontología y teología. Y lo gruesísimo que entra psicología. Un psicólogo, para no decir una psicóloga de ruido, aparte ya tiene pelo lacio. Un psicólogo que le llevan un caso, como dice Lacan, ¿por qué su hija es muda? Siempre Lacan tiene esa metáfora. Va un tipo a análisis y dice: tengo un problema, mi hija es muda. ¿Por qué mi hija es muda? Lo habrán leído en varios seminarios. Utiliza esa expresión. Es la referencia a Molière. Es la obra de Molière. Sí, está bien, pero puede ser un caso clínico. ¿Cómo? Es una referencia a Molière, pero puede ser un caso clínico. Bueno, entonces, ¿por qué la hija es muda? ¿Cómo puede ser planteado? Un psicólogo, ¿qué haría? Ontología, teología fácil. Ontología, ¿cómo sería? Porque es así. Un asesino serial, un alcohólico, un pederasta. Son así. Teología. A veces quiere cada cosa. Hay un papa peronista. Eso me sorprendió. El vicario, eso me sorprendió. A veces digo, era peronista, Dios mío. Dios sería peronista. O Perón es Dios, no sé, bueno. Uno empieza a pensar cosas nuevas. Le está haciendo el prólogo al libro de Guillermo Moreno, el Papa. El Papa le está haciendo el prólogo al libro de Guillermo Moreno. Bueno. Y la psicología. Una psicóloga, un psicólogo, ¿lo entiende o no lo entiende? Obvio. ¿Por qué? Como dice Martín, tira fruta cualquiera. Pero se supone, que eso está determinado o que no está determinado. Ampliamente. Y B, que se sabe, puede ser que ella no sepa, la psicóloga. Puede ser, que él sabe. Algo va a decir. Muy difícilmente que diga: pero ni por puta, yo no tengo la más puta idea de por qué su hija es muda, no tengo la menor idea. En general va a decir: bueno, sí, vamos a ir sabiéndolo, pero entonces se supone que está determinado y que se supone saber. Con lo cual la idea de cosmos, la idea de naturaleza, este tipo de ideas implican fundamentalmente el determinismo y la posibilidad de saber, que nunca en el campo hay un agujero de saber, pero no de saber porque hoy no sé y mañana lo sabré. Un agujero de saber en el sentido de que nunca se podrá saber, que siempre hay un núcleo de nesciencia o de docta ignorancia. Y mi impresión es que
quizá la castración, en el sentido de Lacan, la castración del otro, sea exactamente eso. Que no hay determinismo, el que sí, usted repitió segundo grado cuando sus padres se separaron, pero que la separación de los padres no es la causa de que se repita. Que quizás en ese sentido no hay causa alguna, en el sentido de que A causa B, que es importante pensarlo porque quizás es el fundamento del discurso amo, quizás sea el discurso. Esto estamos cuestionando. Que quizás haya que poner en tela de juicio en psicoanálisis la lógica de la causa, que una cosa determina otra. Cosa que si fuese así, entonces esto hay que convertirlo en el rasgo unario de los meiderianos. Una marca original e indeleble a partir de la cual suceden estas cosas que son dependientes, derivadas de esta. Pero hay esto, existe esto. Si hay enjambre. Bueno, me parece que al orden ontológico, al orden teológico, al orden cosmológico, ya se puede poner el orden significante. Sí, sí. En el sentido de Lacan. La teoría del significante de Lacan. Pero la teoría del significante de Lacan tiene que ser una tal para seguir tu argumento. Bueno, por eso. Pues quizás esto sea discurso amo. Y que sea discurso amo cualquier tipo de planteo que se sostenga en este principio de la causa, que para nosotros estaba dentro, o está, recién empezamos a discutirlo porque Lacan llama al objeto A causa de deseo. Entonces, ¿qué estatuto darle a ese causa en la enseñanza de Lacan? Anotamos, pero también anotamos que el deseo, el objeto A y la intervención del analista, la interpretación, son acósmicas. Son funciones acósmicas. O sea, Ramiro lo trabajó. ¿Cómo? Ramiro lo trabajó. Sí. No sé si le dio este alcance, pero lo trabajó. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Que si es una función acósmica, no es causal en el sentido de hay un determinismo, hay determinismo A causa B, cosa que no da ningún caso clínico. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Que estas condiciones no son condiciones necesarias y suficientes para pensar este efecto. Si no se podría calcular. Que muchas veces se quiere calcular, Por ejemplo, cuando se hace objeción a que una madre psicótica esquizofrénica con un marido, un padre paranoico mal, no pueden tener un hijo neurótico. En las otras, con las neurosis no se hace ese pensamiento. No se dice madre histérica y padre obsesivo, hijo obsesivo. Madre obsesiva, padre histérico, hijo histérico. Eso no se hace. Esa boludez no se dice. Pero en la otra boludez sí se dice bajo esta forma. Pero me llama la atención cómo el hijo... Entonces se quiere objetar el diagnóstico de la madre o el diagnóstico del padre. Como si fuese algo que yo te lo doy a vos, como si el nombre del padre... yo se lo paso a ella te lo pasa, que si yo no lo pasé, entonces ella no lo puede tener. Que no estamos hablando del nombre del padre, estamos hablando del problema de buena lógica respecto al determinismo. Entonces el objeto A no es causa en el sentido del determinismo, porque el objeto A es acósmico. ¿Entiendan, no? Ahora, para leerlo hace falta leer mucho Lacan para que se termine el esquema mínimo. ¿Y en qué sentido entonces el objeto A es causa? ¿O en qué sentido? El autor que trabaja la crítica a la causa es Hume, ¿verdad? Hume es Hume. Sobre la condición humana, ese libro que habla de sobre el entendimiento. Ese. Hay un capítulo completo que Lacan cita y trabaja y que es muy interesante, donde Hume dice que la idea de causa es un prejuicio de pensamiento, que nada nos obliga a pensar que las cosas tienen causa, que es muy súper interesante. Sobre Newton y Hume se construyó la crítica de la razón pura. Las dos teorías
pedir a Lacan para pensar. Sí, tal cual. Entonces Freud por ahí no leyó a Newton, pero leyó a Kant, seguro. Leyó a Kant y ahí Seguro. ahí está todo, Sí. toda esta cuestión. Sí, tal cual. Sí. Lo que nos lleva a ver si tenemos razón o no, cómo Lacan tramitó la estética trascendental de Kant. Goce de los lacanianos, el goce es estética trascendental. Es una priori. Es una priori. Sí. Y sí. Y este uno por ahí, porque toman esto como a priori, primero que todo, hacen así, primero y segundo. Entonces esto sería como una lógica temporal y esto tiene que ser el nacimiento, que son las huellas némicas de Freud, que en el aparato psíquico las primeras huellas es lo que Freud designa al inconsciente, que sería esto mismo. Igual no criticamos tanto eso, sino esto. Y quizás la castración del otro sea entonces la idea de campo unificado y la idea de determinismo, que para Lacan siempre implica la idea de Dios. Y para Lacan es la ciencia moderna la que... ¿Estamos hasta ahí? La última, pan caliente salido del horno hoy a la tarde, y está. ¿Cuál es el sujeto del psicoanálisis? El sujeto de la ciencia. Es una boludez lo que le voy a decir, pero se joden porque ninguno de ustedes lo dijo antes. A menos acá. ¿Qué quiere decir en francés sujeto de la ciencia? Asunto. El tema de la ciencia. El asunto, tema, materia. El tema del psicoanálisis es el tema de la ciencia. Esto. Cósmico, atómico, naturaleza, masa, energía, fuerza, tiempo, espacio. ¿Sí o no? Está buenísimo, es espectacular. Primera aparición de sujeto de la ciencia en Lacan, su versión del sujeto. Y van a ver que viene hablando el tema de la ciencia, el sujeto de la ciencia, que la epistemología todavía no lo terminó de establecer muy bien. Punto y aparte dice, bueno, y el sujeto de la ciencia es el tema del psicoanálisis. Pero en la perspectiva contraria a la crítica que se le hace a Lacan. Para Lacan, la ciencia moderna, la formal, la de las letras, eso es castración del otro. Lacan no lo usa para hacer cálculo tramposo de completar al psicoanálisis con un falso saber, imposturas intelectuales. Viene muy fuerte la crítica a Lacan por matemáticas de vuelta desde un autor de Barcelona. Yo acabo de recibir el libro hoy a la tarde. Viene muy fuerte de vuelta la crítica al estudio del uso de las matemáticas, pero lo que no discuten es esto. Que esto es para Lacan ciencia, esto para Lacan las letras, esto para Lacan lógica, esto para Lacan es física, matemática. Bueno, tenemos 5 o 10 minutos. ¿Preguntas? Si Julián, vos me habías reservado 2. Si la próxima hay que ver si hay lógicas y casos o no. ¿Y qué? ¿Hay lógicas y casos la próxima? La próxima es feriado. No, la otra semana. Bueno, si no aparece nadie que quiera comentar nada del 23, si no, podemos trabajar. La de Cosmos, las citas de Lacan sobre Cosmos, cosmología. Lacan critica muchísimo la cosmología, pero no la del Big Bang, el logo sostenido en Cosmos, no la del Big Bang. Y podemos trabajar entonces que la intervención de la analítica es acósmica, el deseo es acósmico, el objeto A. No dijo que el goce, el gozo sea acósmico, o no lo encontré, pero estaría buenísimo que lo dijese, o que lo tendríamos quizás que decir nosotros. Y como plus de gozar, digo, objeto A. Hay que verlo. Bueno, dejamos aquí.